Buenos días, mi nombre es Leslie Ayana Quintero y mi grupo está conformado por Paula Gómez y Alexander Penagos. Nuestro tema de nuestra prueba de ejecución de segundo corte es arritmias cardíacas. Buenos días, mi nombre es Paula Gómez. ¿Qué es una arritmia cardíaca? Una arritmia cardíaca ocurre cuando los impulsos eléctricos del corazón no funcionan correctamente. Una arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Esta se divide en dos fases. Diástole, el músculo cardíaco se relaja y la cavidad se llena de sangre. Y sístole, el músculo se contrae y expulsa la sangre al torrente circulatorio, manteniendo el flujo sanguíneo y la presión arterial. Este proceso ocurre de manera regular y rítmica al estar gobernado por un sistema eléctrico denominado sistema de excitación y conducción, y cuando se altera este sistema aparecen las arritmias o trastornos del ritmo cardíaco. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Penagos. Arritmias durante la anestesia. Las arritmias cardíacas son una de las complicaciones cardiovasculares más encontradas en el periodo perioperatorio, que con frecuencia reflejan la presencia de una enfermedad cardiopulmonar subyacente o cambios metabólicos que se hacen aparentes durante el estrés, la cirugía y la anestesia. Arritmias en cuidados intensivos. Las arritmias cardíacas son comunes en la unidad de cuidados intensivos y la incidencia puede aproximarse a un 40%. El, pa- el paciente crítico tiene un mayor riesgo de desarrollar arritmia debido a los niveles elevados de catecolaminas, los desequilibrios electrolíticos, las alteraciones metabólicas, la presencia de líneas invasivas, la terapia con múltiples medicamentos y el estado del volumen intravascular rápidamente cambiante. Dependiendo del tipo de arritmia y del grado de reserva fisiológica cardíaca, los pacientes pueden ser asintomáticos o presentar inestabilidad hemodinámica grave, incluido el paro cardiopulmonar. La presencia de arritmias se ha asociado a estancias hospitalarias prolongadas, mayor riesgo de interneurológicos y mayores tasas de mortalidad intrahospitalaria. Diagnóstico. El diagnóstico definitivo requiere la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Las arritmias generalmente se clasifican de acuerdo a la frecuencia cardíaca, en taquicardias con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y en bradicardias con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Tratamiento. El tratamiento de estas arritmias depende principalmente de la fisiología cardíaca del paciente, pero también de la frecuencia de la respuesta ventricular y la duración de la arritmia. Las arritmias supraventriculares, en especial la fibrilación auricular, ocurren con frecuencia en los pacientes de la UCI. Los intensivistas no solo tratan la fibrilación, también sus complicaciones y las terapias utilizadas para prevenir estas arritmias. En los pacientes de la UCI, las arritmias ventriculares tienen implicaciones ya que generalmente auguran disfunción cardíaca o sistema relevante o las dos al tiempo. Paciente de 42 años diagnosticado de displasia arritmogénica de ventrículo derecho con historia de arritmias a pesar de tratamiento antiarrítmico. En 2007 ingresó por síncope con el contexto de taquicardia ventricular monomorfológica sostenida, realizándose ablación e implantación de desfibrilador. En 2009 ingresó para una nueva ablación epicárdica por recurrencia rítmica. En 2016 volvió a presentar recurrencias y se le practicó otra ablación epicárdica fallida debido a la imposibilidad de acceso epicárdico y a la aparición de un derrame pericárdico. En 2017 presentó taquicardia ventricular incesante y se decidió ablación del sustrato epicárdico mediante mini-estertonomía. Mediante la taxonomía Nanda, Nick, Nock, se estableció un plan de cuidados para el paciente, siendo algunos de los diagnósticos de enfermería más importantes: riesgo de ansiedad ante la muerte, deterioro de movilidad física, deterioro de las ventriculaciones espontáneas, riesgo de la disminución del gasto cardíaco, riesgo del dolor agudo, baja autoestima situacional,
riesgo de sangrado, riesgo de infección y riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es un trastorno del ritmo cardíaco potencialmente mortal, que en ocasiones es hereditario. Las personas con síndrome de Brugada tienen un riesgo mayor de desarrollar ritmos cardíacos anormales en las cámaras inferiores del corazón. Los pacientes con síndrome de Brugada pueden presentar arritmias ventriculares malignas cuando se les administran anestésicos o fármacos vasoactivos que interaccionan con los canales iónicos cardíacos. Es muy importante que el anestesiólogo conozca los factores de riesgo y las características del síndrome para su manejo. Una de las características más importantes del síndrome de Brugada es que puede provocar muerte súbita cardíaca debido a taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular. En las siguientes imágenes vemos los ejemplos del impacto que tiene el corazón en una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular. Diagnóstico. Además de realizar un examen físico habitual, de escuchar el corazón con un estetoscopio y de realizar el electrodiagrama de 12 derivaciones estándar, estas otras pruebas para determinar si tienes el síndrome de Brugada. Electrocardiograma. En esta prueba no invasiva, un técnico coloca sondas en el pecho que registran los impulsos eléctricos del latido del corazón. Un electrocardiograma registra estas señales eléctricas que puede ayudarle al médico a detectar irregularidades en el ritmo y la estructura del corazón. Sin embargo, debido a que el ritmo cardíaco puede cambiar, es posible que el electrocardiograma no detecte un ritmo cardíaco normal por sí solo. Es posible que el médico te recete ciertos medicamentos, incluidos algunos tipos de antianginosos, antidepresivos y antipsicóticos, que pueden desenmascarar el patrón electrocardiográfico de Brugada tipo 1 en las personas que tienen el síndrome de Brugada. El medicamento generalmente se inyecta por vía intravenosa. Una de las siguientes características es estudio electrofisiológico. Si el electrocardiograma indica que tienes el síndrome de Brugada o si has manifestado síntomas como un paro cardíaco repentino, es posible que el médico también recomiende hacer un estudio electrofisiológico para tratar de determinar con cuánta facilidad se puede inducir al corazón al ritmo anormal del síndrome de Brugada. En un estudio electrofisiológico se introduce un catéter en una vena en la ingle hasta el corazón, de forma similar a un cateterismo cardíaco. Luego, se pasan electrodos a través de catéter hacia diferentes puntos del corazón. Los electrodos identifican los latidos cardíacos irregulares. Los electrodos no provocan una descarga al corazón, solo detectan las señales eléctricas que lo atraviesan. Otras de las características es el hereditario. En análisis hereditario, si bien los análisis genéticos no son necesarios para diagnosticar el síndrome de Brugada, es posible que el médico los recomiende para ayudar a determinar si otros familiares podrían estar afectados si te diagnostican este síndrome. Caso clínico.
Se presenta el caso de una mujer de 48 años que ingresa en la unidad coronaria de cuidados intensivos tras muerte súbita, recuperada por taquicardia ventricular sostenida. Antecedentes: crisis comiciales, epilepsia y pérdidas de conciencia. Tras evolución favorable se traslada a hospitalización y en menos de 24 horas reingresa por 9 episodios de taquicardia ventricular, recuperada con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Se le realizan numerosos estudios diagnósticos, entre ellos el test farmacológico de procainamida para descartar el síndrome de Brugada. Bueno, embarazo y arritmias. Las arritmias pueden ser de nuevo o pueden ser exacerbadas por el embarazo, lo cual pone en riesgo tanto a la madre como al feto. El riesgo de arritmias es relevante mayor durante la labor y el parto. Los factores que potencialmente pueden promover la presencia de arritmias en el embarazo y durante la labor y el parto se atribuyen a los efectos electrofisiológicos cardíacos directos de las hormonas, cambios en el tono autónomo, alteraciones hemodinámicas, hipocalcemia del embarazo y enfermedad cardíaca subyacente. Tanto la taquicardia paroxística supraventricular como la taquicardia ventricular pueden causar compromiso hemodinámico con consecuencias para el feto. Usualmente ningún fármaco es necesario para el manejo de extrasístoles supraventriculares o ventriculares, pero los estimulantes potenciales como tabaco, cafeína y alcohol deben ser suspendidos. En el diagnóstico, manejo de las bradicardias y los trastornos de conducción es similar que en las mujeres no embarazadas. Se recomienda buscar una etiología potencialmente reversible en casos de bloqueo auroventricular completo sintomático. Se han colocado marcapasos permanentes bajo el control de electrocardiograma y ecocardiografito. En el primer y segundo trimestre del embarazo, en pacientes cercanos a término, se recomienda la instalación de un marcapaso temporal antes de la inducción del parto. A continuación nos enfocaremos al manejo agudo de los taquirritmias que ocurren durante el embarazo. Debido a que el embarazo se asocia con un incremento en la incidencia de arritmias independiente de la presencia de cardiopatía estructural, cuya prevalencia oscila entre 0.5 y el 4%. Se le ha considerado en un estado proarrítmico, secundario a factores hemodinámicos, efectos electrofisiológicos de las hormonas, cambios en el tono autónomo, ligera hipocalemia que ocurre en el embarazo y enfermedad cardíaca subyacente. En el tratamiento, las arritmias cardíacas son complicaciones frecuentes en el embarazo e incluso durante este aumento su incidencia, siendo más frecuentes las supraventriculares que las ventriculares. Las arritmias en la paciente embarazada representan además un riesgo para presentar eventos fetales adversos, tanto por la arritmia en sí misma como por los riesgos potenciales de los medicamentos usados para el tratamiento. Bueno, en nuestro caso clínico tenemos a una paciente de 22 años, con embarazo de 23 semanas, que inició con un mareo y palpitaciones, por lo que acudió al servicio de urgencias. El electrocardiograma de 12 derivaciones mostró una taquicardia de QRS amplio, con latidos de función y disociación audroventricular. El ecocardiograma no reportó alteraciones. El diagnóstico definitivo fue taquicardia ventricular facilar posterior idiopática. El tratamiento inicial consistió en verapamil y amiodarona por 48 horas. Sin embargo, persistió la taquicardia, por lo que se decidió realizar una cardioversión eléctrica con 200 joules, con lo que se obtuvo una reacción satisfactoria. La paciente permaneció asintomática hasta la semana 31 de su embarazo. Cuando inició nuevamente con palpitaciones, se documentó la misma taquicardia, por lo que se decidió realizar un nuevo procedimiento de cardioversión eléctrica con 200 joules.
que resultó muy efectiva y sin complicaciones adicionales para la paciente.